Hola jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, de salud, que hayan tenido un buen fin de semana, que el correr de esta semana también haya sido bueno para ustedes. Las cosas están cambiando, así que nada, como toda semana, ¿cierto? Estamos aquí en el video de resumen de la clase número 3, ya de la semana pasada, que por lo demás y como siempre quiero destacar la colaboración, la participación, ¿cierto? Y la asistencia por sobre todo, que sin duda hacen que nuestras clases sean bastante más amenas, sea un concepto quizás un poco diferente, pero una metodología no por ser de una forma distinta es menos eficiente. ¿Ya? Me habían escrito algunos compañeros que no habían alcanzado a notar, así que voy a partir aprovechando que tengo un poquito más de tiempo. Los libros, Los 10 pecados capitales del marketing, escrito por don Philip Kotler, ¿cierto? Del cual ya ustedes tienen un libro que habla, ¿cierto?, de algunos tips que son súper importantes y si en lo posible alguien lo puede tener, sería ideal. En segundo lugar, hablamos de este otro libro que también nos da bastantes aspectos importantes a considerar. El autor se llama Harry Beechwich y se llama Enamore a sus clientes. Y finalmente, como siempre digo yo, lo chileno también es bueno. Y tenemos este libro que es El líder como coach, ¿cierto? Escrito por la autora nacional Nureya Barca. Ella es una profesora psicóloga de la Universidad de Chile y es un muy buen libro. Ella habla bastante de lo que es la neuroventa, que es algo que vamos a ver también en algún minuto con algunos PPT que tengo preparados para que lo podamos revisar juntos. Bueno, la clase pasada les dejé también hoy día ahí en Recursos del Aprendizaje el link ya del video de YouTube que les dejé respecto de lo que era la revolución industrial, más que nada para que pudiéramos tener algunos tips respecto de la historia, la importancia que tenía, el movimiento, cómo se generó, cómo afectó, un movimiento que nace inicialmente en Inglaterra, que se expande muy rápidamente por Europa y para qué decirlo en Estados Unidos. Y vimos algunas cositas que nunca están de más aprender como una cultura general y parte de nuestro aprendizaje. Estuvimos conversando respecto a varias cosas, habíamos terminado la clase anterior, ¿ya? Respecto de una lámina que mostraba la empresa, lo más pequeño, ¿cierto?, inmerso en una industria y posteriormente la industria en un entorno que tenía que ver con el país, ciudad, región, ¿cierto?, donde la empresa se estaba desarrollando o más bien donde la industria se estaba generando. Y partí hablando respecto de la importancia que tenían los análisis FODA y que no eran otra cosa más que un análisis que buscaba o nos permitía de alguna u otra manera reconocer, identificar cuáles eran nuestros puntos altos, cuáles eran nuestros puntos bajos, sobre todo las debilidades y las amenazas que estaban asociados, ¿cierto?, a variables que nosotros, las amenazas que eran variables que estaban asociadas a nuestra competencia y sin duda era muy importante saber dónde estábamos flaqueando para generar alguna estrategia que nos permita sobrellevar esa situación. Dijimos y aterrizamos algunos ejemplos respecto de cuando las empresas grandes tienen muchas fortalezas y los mercados dan muchas oportunidades, generar un tipo de estrategia que llamamos en la estrategia ofensiva, van a decir, no se quedaban pasivos ni reticentes, ¿cierto?, ni escondidos, sino más bien salían a enfrentar el mercado o estas oportunidades, ¿cierto?, y generar estrategias, ¿cierto?, que iban apuntando a ello. Y por el contrario, habían empresas más pequeñas que lamentablemente se encontraban en una situación distinta, con más debilidades y con muchas más amenazas. Por lo tanto, sus estrategias a desarrollar en esos minutos eran estrategias que tenían que ver un poco más con el resguardo y eran estrategias que estaban a la defensiva y que buscaban protegerse más que confrontar, ¿cierto?, los nuevos escenarios que algunas veces podrían ser oportunos y en otros no. Ahora, no significa tampoco que en una empresa en que en ese minuto específico haya tenido que desarrollar una estrategia, ¿cierto?, de resguardo, por así decirlo, en el futuro no pudiera tener una estrategia de ofensiva para salir a buscar estas posibilidades en el mercado. Dijimos que
las empresas generalmente cuando realizan estos análisis recopilan mucha información que es oportuna, que es veraz y que generalmente lo hacen empresas que son externas o consultores a raíz de tratar de no perder la objetividad en estos análisis o en estos informes que finalmente ayudan a la toma de decisión y que finalmente se deben de poner en práctica a través de ustedes, que van a ser los profesionales que van a dirigir o gestionar dichas empresas. Por lo tanto, la expertise, ¿cierto?, va a tener que estar y tomar decisiones que son súper importantes, para bien o para mal. Ahora, cuando lo hacemos bien, es parte de nuestro trabajo. Cuando lo hacemos mal, yo creo que lo llegan a saber hasta el lustrabota. Así que es súper importante que pongan harto énfasis respecto de ello. Lo otro que estuvimos hablando, que estuvimos conversando, hicimos un repaso, nos fuimos un poquito más atrás, vimos el tema de las necesidades, la pirámide de Maslow, y vimos algunas teorías del esfuerzo, pero básicamente me quedé en que debíamos de aprender a conocer muy bien a nuestros clientes, dado que los informes se van un poquito complejizando más adelante, y mencionamos respecto de uno que se hace al nivel de la industria, ya no es la empresa, sino que a nivel de la industria, no es de una empresa específica, sino que el conjunto de ellas, y habla un poco de las barreras de entrada con las cuales uno se va a enfrentar en estos posibles mercados, ¿ya? Y que tienen que ver con 5 variables que un señor llamado Michael Porter, ¿cierto?, estableció por allá por la década de los 80, en donde postula, ¿cierto?, que hay variables como los poderes de negociación de los proveedores, de los clientes, el poder de los productos sustitutos, ya que tienen una incidencia para bien o para mal y que nosotros debemos de considerarla al momento de pretender incursionar en dicha industria. Y dijimos que se le conoce como análisis Porter, sin embargo el nombre técnico real, por lo cual ustedes lo van a poder encontrar en algún texto de estudio, se llama análisis de las 5 fuerzas competitivas. Como Porter fue el que lo pregonó, el precursor de esto, quedó casi patentado y todos lo conocen como el análisis Porter, y que tiene ciertas variables que las vamos a profundizar también en la clase. Y finalmente les hablé de otro informe que también es una palabra que se forma de las iniciales de otras 5. Ustedes saben que este tipo de nombres se les denominan acrónimos, y tiene que ver con un análisis que se llama análisis PESTA. En inglés es análisis PEST, y otros más precursores hablan de un análisis PESTAL, ¿ya? Y cada una de ellas significa algo. La P de político, económico, social, tecnológico, ¿ya?, y ambiental, PESTA. Los más recientes hablan del análisis PESTAL, le agregan una L al final, dedicando la letra L a los aspectos legales, pero en el origen del informe está considerado dentro de lo político. Lo político dijimos que lo dividíamos en 2 cosas: lo político, que tiene que ver netamente con la situación política de un país, y otra parte de lo político que vendría a reemplazar la letra L, que tenía que ver con todas las normativas vigentes que podían regular esta industria en el mercado, y que nosotros debíamos tenerla sumamente clara al momento de elaborar nuestra estrategia, porque se nos podía caer precisamente por obviar una de ellas. Destacamos 2, ya nos quedamos con la parte de lo político, hicimos ahí un par de menciones, y la cual debatimos un poco, hicieron algunos aportes bastante importantes, Héctor, Gerardo, me recuerdo, que hablamos de la letra S, que estaba representado en los aspectos sociales, ¿ya? Como bien dijo Gerardo y fundamentó posteriormente Héctor y alguien más, hoy día es impensado que cualquier inversionista, sobre todo un inversionista extranjero que no conoce nuestro país, tenga sumamente claro que hoy día el tema social es un tema que está en la palestra, que es un tema que está bastante consolidado, y yo incluso me permití dar un ejemplo, o sea, no un ejemplo, sino que citarlo de una forma súper diferente, que era prácticamente informarle que ya Chile ha cambiado, que ya no somos indios que andamos arriba de los árboles con arco y flecha, en donde aceptamos todo tipo de condiciones porque una empresa se viene a establecer acá.
Hoy día se exigen condiciones salariales específicas, condiciones laborales de higiene, de seguridad, reglamentación, regularización horaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y francamente las empresas que creen que esta variable no es importante o no hay que considerarla, ojo, está muy equivocado. Hay empresas que pueden llegar a quebrar porque nunca consideraron que los malos tratos le iban a causar algún problema legal sobre todo, y muchas veces llegan a la quiebra. Ahora, cada país tiene una particularidad, por eso es que este análisis PESTA es un análisis que va en el entorno. Yo mencioné en algún minuto que el entorno puede ser incluso en sectores más acotados, comunas, regiones, ¿ya? Ciudades, países, continentes, ¿ya? El mundo en sí, porque generalmente ese entorno está afectado por este tipo de variables. Dijimos que el análisis PESTA tenía también bastante hoy día importancia la letra A, que tenía que ver con las variables del medio ambiente. Les dije que si hoy era posible que un producto no tuviese envase ideal, si debía de tenerlo, que ojalá fuera reutilizable, y en el caso de no poder ser reutilizable, que por lo menos sí fuera reciclable. Hoy día hay mucha información, hay mucha importancia y connotación positiva que se le da a todo lo que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, vale decir, permitir que hayan procesos que se desarrollen, que entendemos que son necesarios, pero que tengan un menor impacto posible en la sociedad o en el entorno donde estos mismos se generan. A raíz de eso podemos ver que han habido proyectos que se han parado, ¿cierto? Hay regiones en el norte, tuvimos hasta hace un par de años atrás toda una complicación con la empresa ella en Freirina, ¿cierto? Con el tema de los cerdos, y claro, vemos que afectan de distintas formas. En el aspecto ambiental, se ganó la batalla, la empresa se cerró porque no cumplía con la exigencia, emanaban olores que eran desagradables para la población, por así decirlo, y finalmente se cerró la empresa. Sin embargo, y muy mancomunadamente, por el otro lado, afectó directamente el aspecto social. Era una empresa que daba trabajo por lo menos al 90% de la gente que estaba situada alrededor de la fábrica, y una vez que ellos cerraron, se quedaron sin trabajo, bajaron los niveles de ocupación, y también eso conllevó a una cadena social, pero que ya que tiene que ver con el país. Por lo tanto, es lo que vamos a profundizar en algún minuto, y lo que tiene que ver con el resumen de la clase del día anterior. Así que, como siempre, jóvenes, lo espero hoy día en la conexión sincrónica en el chat. Ustedes recuerden, de 19 a 20 horas estamos resolviendo dudas, nos estamos saludando, viendo alguna duda, alguna consulta, alguna información. Generalmente, para los que leen el material y quedan con un tiempo libre, les dejo un link de algo interesante que vamos a mencionar en la clase, y nuestra conexión habitual vía Zoom a las 20 horas. Hacemos 2 reuniones en forma habitual, vemos los temas y profundizamos en ello. Así que, como siempre, lo espero con el mismo entusiasmo de clase a clase. Así que nos vemos más tarde. Éxito.